Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en dos palabras que, bueno, usamos todo el tiempo. Pero que quizá no entendemos tan a fondo como creemos. Exacto. Arrepentimiento y confesión. Y para esta exploración tenemos un material, fascinante, que nos llega desde la Iglesia Presbiteriana Cumberland. Sí. Vamos a analizar su confesión de fe. Y también los escritos de dos de sus teólogos, Hubert W. Morrow y Ewell K. Regan, ¿cierto? Así es. Y la idea no es, digamos, quedarnos en una definición del libro de texto, No, para nada. sino tratar de responder una pregunta que creo que es mucho más profunda. A ver. ¿Qué pasa si nuestra idea de pedir perdón se queda corta? O sea, ¿cómo es un arrepentimiento que de verdad te cambia la vida? Es una excelente pregunta, porque creo que hay mucha, pero mucha confusión. Sí, Muy mal por algo que hicimos. o prometer que no va a volver a pasar. Justo. Pero ¿es solo eso? ¿Es una emoción intensa? ¿Una decisión tipo de año nuevo? Claro. ¿O es algo más profundo? Algo que te transforma desde la raíz. Y fíjate, las fuentes que tenemos hoy nos van a llevar a lugares inesperados. Ah, sí. Sí, porque muestran que este proceso no solo tiene que ver con nuestra relación con Dios, sino también con la gente que nos rodea y hasta con el mundo en que vivimos. Ok, pues vamos a desempacar esto. El punto de partida lógico es la definición oficial que da la propia Iglesia. En su confesión de fe. Exacto. En el numeral 405 dice que el arrepentimiento es una actitud, Una actitud. en la que uno resuelve con firmeza dejar el pecado y empezar a vivir de otra manera, confiando en Cristo. Pero lo interesante es cómo lo ilustran, ¿no? Eso es lo genial. No lo dejan en lo abstracto. Nos dan 3 ejemplos, 3 personas de la Biblia que juntas pintan un cuadro completo. Y es clave verlos así, como un cuadro completo, no como opciones separadas. Totalmente. Cada uno aporta una pieza del rompecabezas. ¿Cuál es la primera? La primera pieza es la reacción de Pedro después de negar a Jesús. Uf, ese momento. El texto dice que se echó a llorar. Y esta parte la entendemos todos, ¿no? Claro, es el dolor, la congoja, ese sentimiento horrible en el estómago cuando te das cuenta de que metiste la pata a lo grande. Es el componente emocional. Y es real, es necesario, es la conciencia del error. Pero muchas veces la gente cree que ahí termina todo. Me siento mal, lloro y ya está. Cierto, y la confesión de fe nos dice que eso es solo el comienzo. Por eso nos lleva al segundo ejemplo. El hijo pródigo. Exacto. Claro, él está en el lodo literalmente y no solo se siente mal, No, toma una decisión. Dice, me levantaré e iré a mi padre. ahí ya no es solo emoción. Para nada, hay voluntad. Es un cambio de dirección mental. Es pasar del qué mal estoy al voy a hacer algo al respecto. Precisamente. Y ese es el componente volitivo. Es el momento en que la voluntad se activa para cambiar de rumbo. Ok. Ya tenemos la emoción de Pedro Ujú. y la decisión del hijo pródigo. Pero falta la pieza que, en mi opinión, es la más desafiante. Y la que más se olvida, Saqueo, el recaudador de impuestos. ese mismo. Este tipo se sube a un árbol para ver a Jesús y cuando Jesús lo llama, no solo se emociona, No, va mucho más allá. se pone de pie y hace un anuncio público. La mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Y no solo eso, Y si he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad. 4 veces. Un momento, 4 veces. Eso no es solo pedir perdón. Es hacer una reparación activa y costosa. Me pregunto qué tan común es esa parte hoy. Parece que nos quedamos más en el sentirse mal de Pedro. Y no tanto en el devolver el dinero de saqueo. Has dado en el clavo. Esa es la acción reparadora. Juntos, estos 3 nos muestran un arrepentimiento integral. Duele, o sea, la emoción, Decides cambiar la voluntad, y reparas el daño, la acción. pero justo cuando crees que lo tienes claro, que el arrepentimiento es este paquete de 3 acciones humanas muy exigentes, ¿Qué pasa? la misma confesión de fe, en el siguiente numeral, el 4.06, nos lanza una curva. A ver, Dice, las personas no merecen la salvación por su arrepentimiento. Y al mismo tiempo, sin embargo, el arrepentimiento es necesario. A ver, ¿cómo puede ser? verdad, Si requiere todo este esfuerzo, sentir, decidir, actuar, suena como un mérito, ¿no? parece, Pero al mismo tiempo nos dicen que no nos salva. ¿Cómo se resuelve esa aparente contradicción? ese es el corazón del asunto. Y para entenderlo tenemos que cambiar de perspectiva por completo.
Ok. Y aquí es donde entra el teólogo Hubert W. Morrow. Ah, bien. Él mira esta paradoja y nos dice que el problema es que le estamos viendo al revés. Al revés. ¿Cómo? Pensamos en lo que nosotros hacemos para llegar a Dios. Morrow dice que la salvación es enteramente la obra de Dios Espíritu Santo. Enteramente. Y tiene una frase lapidaria: no puede ser dividida en porciones atribuidas a Dios y otras a las personas. O sea que no es un 50-50. Para nada. No es como que yo pongo mi granito de arena con mi arrepentimiento y Dios pone el resto. Exacto. Morrow dice que es 100% obra de Dios, de principio a fin. Wow. Y aquí viene lo más radical de su argumento. Incluso el deseo y la capacidad para arrepentirse no nacen de nosotros. Tampoco. Tampoco. Es lo que él llama un milagro de gracia. Imagina que estás en un cuarto oscuro y te gusta la oscuridad. Ok. La gracia, según Morrow, no es solo que Dios abra la puerta y te invite a salir a la luz. Entonces, ¿qué es? La gracia es que Dios entra primero al cuarto oscuro y te cambia por dentro, para que empieces a desear la luz. Qué buena imagen. Y el arrepentimiento es entonces la respuesta humana, el primer paso que das hacia esa puerta abierta. Una respuesta que el propio Espíritu Santo hizo posible en ti. ¡Qué locura! O sea que ni siquiera puedes llevarte el crédito por haber querido cambiar. Es una idea que choca frontalmente con nuestra cultura de la superación personal y el échale ganas. Totalmente. Morrow usa una analogía bíblica muy potente para explicarlo. ¿Cuál? La del ciego que Jesús sanó, cuando los fariseos lo interrogan y le piden una explicación teológica de cómo fue sanado. Sí, me acuerdo. Él se encoge de hombros y les da una respuesta simple, testimonial. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Justo esa. No puede explicar la mecánica divina del milagro, pero puede dar fe del resultado. Entiendo. Para Morrow, el arrepentimiento es así. Es el testimonio de que algo ha cambiado radicalmente en nosotros, más que un logro del que podamos presumir. Y esta idea de que es una obra de Dios también cambia la temporalidad del arrepentimiento. No es un evento único en el pasado, ¿verdad? Para nada. Morrow insiste en que es una postura continua, una humildad de espíritu renovada diariamente. Vaya. Y pone el ejemplo del apóstol Pablo. Uno pensaría que después de su conversión tan dramática, él se vería a sí mismo como un graduado de la fe. Claro, como que ya llegó. Pero casi al final de su vida escribe que él es el primero de los pecadores. Es en presente, no era. Exacto. No era, sino es. Reconoce esa necesidad constante de reorientarse hacia la gracia de Dios. Y esa reorientación no es solo un asunto privado. No, para nada. Morrow amplía el campo de juego de una manera increíble. Así es. Basándose en el numeral 407, dice que la confesión no es solo contra Dios. ¿Contra quién más? Debe ser contra Dios, contra sus hermanos y hermanas y contra toda la creación. ¡Wow! De repente, el arrepentimiento adquiere una dimensión social y hasta ecológica. O sea, que mi pecado no solo me afecta a mí. No, daña tus relaciones, fractura tu comunidad y tiene un impacto en el mundo. Y esto lo lleva a criticar lo que él llama el enfoque evangelístico moderno. ¿Por qué? Porque a veces presenta una fe sin dolor, un proceso fácil que ignora la profundidad del problema. Espera un momento. Entonces, si Morrow critica este enfoque simplista, ¿dónde encuentra un modelo de arrepentimiento más robusto? Porque lo que viene ahora en sus escritos es algo que no me esperaba para nada. Es probablemente el punto más sorprendente de todo nuestro material. Morrow mira hacia una organización completamente secular y dice que ellos han entendido algo fundamental que a veces la Iglesia ha olvidado. ¿De quién habla? Habla de Alcohólicos Anónimos. ¿En serio? ¿Un teólogo presbiteriano pone a Alcohólicos Anónimos como ejemplo? Así es. Eso es increíblemente provocador. ¿Qué es lo que ve en ellos? Ve la encarnación de la tercera pieza del rompecabezas. La reparación de Zaqueo. Exacto. Señala que el programa de los 12 pasos insiste en que la persona haga un inventario moral y luego, de manera directa, enmiende el daño causado a otros. No es opcional. Es parte central de la recuperación. ¡Qué fuerte! Morrow dice que esta experiencia rigurosa de hacer reparaciones es precisamente lo que la propia confesión de fe pide. O sea, está en sus propios documentos. Ahí mismo, sugiere que la Iglesia podría aprender de la seriedad con la que AA se toma el proceso de sanar las relaciones rotas, en lugar de quedarse solo en una confesión privada a Dios. ¡Wow!
Esa conexión es muy potente. Nos obliga a pensar en el arrepentimiento no como algo que sucede solo dentro de tu cabeza. Sino como algo que tiene consecuencias visibles y prácticas en el mundo real. Pero esto me lleva a otra pregunta. A ver. Si el arrepentimiento es tan complejo, ¿cómo se vive en el día a día? Es fácil perderse en la teoría y no saber qué hacer o qué sentir. Totalmente. Y creo que aquí es donde el trabajo de Ewell K. Regin nos aterriza. Exacto. Regin se enfoca en los malentendidos prácticos, en cómo la gente común experimenta o lucha con estas ideas. Y lo hace contando historias. Sí, hay una que es especialmente reveladora. La del joven en la reunión de avivamiento. Esa misma. Regin cuenta que un joven se acerca a un consejero después de un servicio, muy angustiado. ¿Y qué le dice? Le dice: no puedo ser cristiano. Así, de plano. El joven responde que es porque no ha sentido lo que otra persona le describió que debía sentir. Ay, no. No tuvo la misma experiencia emocional. Esa historia es desgarradora. Este chico cree que ha fallado en algo espiritual porque su reacción emocional no encajaba en el guión de otra persona. Es como una especie de presión de grupo espiritual. Sí, te dice lo peligroso que es basar una experiencia tan fundamental en una fórmula emocional. Regin lo ve claramente. Y para desmontar esa idea, cita a un viejo evangelista llamado Gypsy Smith. ¿Y qué decía? De forma muy directa, explica todo lo que el arrepentimiento no es. A ver. Dice: arrepentir no es prometer obrar mejor, no es llorar, no es emocionarse, no es arrodillarse y gemir. O sea, todas las cosas que uno asociaría con eso. Pueden acompañarlo, pero no son el arrepentimiento en sí. El punto clave para Regin es este: el pecador no se arrepiente si no llega a percibir al pecado como algo que quiere deshacer de su vida. Ah, entonces el cambio no es solo de comportamiento porque te da miedo el castigo. No. Es llegar al punto en que genuinamente ya no quieres esa cosa en tu vida. Es un cambio en el deseo, mucho más profundo. ¡Wow! Y Regin lo ilustra con otra historia increíble. ¿Cuál? La de un hombre en Glasgow que seguía a un predicador durante semanas. El predicador intentaba explicarle la salvación, pero el hombre no la aceptaba. ¿Y qué pasó? Finalmente, un día, el hombre se pone de pie y cita una escritura: que abandone el malvado su camino. Ajá. Y añade: yo soy aquel malvado. No he abandonado el camino del mal y no soy cristiano. Él mismo se dio cuenta. Sí, y dice: hay en mi corazón un gran pecado, y sé que hasta que entregue ese pecado no puedo ser salvo. Qué momento de claridad. Él entendió que no se trataba de aceptar una fórmula o de sentir algo específico. Era una decisión radical de abandonar un camino al que estaba aferrado. Y ese abandono de un camino se conecta directamente con lo que significa tener fe. Exacto. Regin hace una distinción crucial entre simplemente creer acerca de Jesús Y creer en Jesucristo. Esto plantea una pregunta importante. ¿Qué significa realmente creer en Cristo según estas fuentes? No es solo aceptar que existió, ¿verdad? Para nada. Regin lo desglosa en dos verbos, dos acciones. La primera es recibir. Recibir. Sí, basándose en el Evangelio de Juan, dice que creer es recibirle en la vida, colocarlo en el trono del centro de nuestro ser. Es un acto de entronización, como decías antes. Es invitarlo a gobernar. Exactamente. ¿Y el segundo verbo? Es confiar. Confiar. Sí. Creer es confiar en Cristo. De la misma manera que decimos confío en esa persona. Implica una confianza total en su carácter, sus promesas, sus capacidades. Es la diferencia entre leer la biografía de un gran cirujano y saber todos sus logros y realmente acostarte en la mesa de operaciones y dejar que te salve la vida. Qué buena analogía. Lo primero es creer acerca de, lo segundo es creer en. Y para ilustrar ese acto de recibir y confiar, Regin cuenta la analogía que, para mí, es la más poderosa de todas. La del doctor R.H. Meyer. La de las llaves de su corazón. Es una imagen inolvidable. Meyer cuenta que sintió que Dios le pedía las llaves de su corazón. Sí. Él, muy dispuesto, le entregó un gran manojo de llaves, pero se guardó una pequeñita. Siempre hay una llave pequeña. Siempre. La llave de un cuarto donde guardaba algo que no quería entregar. Pero Dios insistió, pidiéndole también esa pequeña llave. ¿Y él luchó? Luchó, pero finalmente se rindió. Tiró todas las llaves al suelo y dijo: aquí las tienes todas.
las grandes y aquella pequeña. Tómalas y entra a limpiar la casa y tomar posesión absoluta de mi vida. ¡Wow! Para Reagin, eso es la fe, ese momento de rendición total. Esa historia me pone la piel de gallina. A mí también. Porque todos tenemos esa pequeña llave, ¿no? Sin duda. Ese rincón de nuestra vida, esa costumbre, esa relación, ese resentimiento que queremos guardar solo para nosotros. Y lo que nos dicen estas fuentes es que la fe verdadera llega en el momento en que finalmente la soltamos. ¿Ese es el punto de inflexión? Ajá. Entonces, si juntamos todas las piezas, la respuesta a nuestra pregunta inicial es mucho más rica y compleja de lo que imaginábamos. Muchísimo más. Empezamos con una definición de arrepentimiento que tiene 3 partes. Sentir el dolor como Pedro, tomar una decisión como el hijo pródigo y hacer una reparación activa como Zaqueo. Luego, con Morrow, descubrimos la idea alucinante de que la fuerza para hacer todo eso no viene de nosotros, Sino que es un regalo, una obra de la gracia de Dios que nos transforma por dentro. y no es algo que pasa una vez y ya, sino una postura de humildad para toda la vida. Y finalmente, Reagin nos aterriza todo esto advirtiéndonos que no nos obsesionemos con una fórmula emocional. Sino que nos enfoquemos en ese cambio de deseo real, en esa decisión de entregar todas las llaves y confiar. Si conectamos esto con el panorama general, estas fuentes pintan un cuadro del arrepentimiento como una reorientación radical y continua. Sí. Y lo más importante, una reorientación con consecuencias amplias. No es solo algo privado. Para nada. No se trata solo de estar en paz con Dios en privado. Se trata de sanar las relaciones rotas con los demás y, como decía la confesión, con la creación misma. Es enorme. Esa frase, enmendar el pasado en la medida que les es posible, es un llamado a la acción tangible, valiente y a menudo muy difícil. Y eso me deja con una idea final. Algo para darle vueltas. A ver. Todo lo que hemos visto hoy desafía la idea de una conversión puramente privada. Un momento introspectivo y ya. Totalmente. El ejemplo de Zaqueo, la mención de Alcohólicos Anónimos, la insistencia en hacer reparaciones, todo apunta hacia afuera. Es muy práctico. Así que la pregunta que queda flotando es, ¿qué significaría hoy, en la práctica, tomarse en serio esa idea de hacer reparaciones por el daño causado? No solo por ofensas personales, sino quizás por daños más grandes, a nivel comunitario o incluso ecológico. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si la fe no fuera solo una decisión inicial, sino un compromiso continuo de arreglar lo que hemos roto?